Hola a todos, espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a trabajar el mínimo común múltiplo, lo vamos a definir y vamos a ver dos estrategias para encontrar el mínimo común múltiplo entre dos o más números. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es el número positivo más pequeño, que es distinto de cero, y que es múltiplo de dos o más números. Recuerden que múltiplo de un número son aquellos números que se obtienen, ¿cierto?, cuando multiplicamos este número por cualquier otro número natural. Y este conjunto, recuerden que es infinito. Vamos a ver un ejemplo de los múltiplos de 2 y de 3. Ya recuerden que para calcular sus múltiplos tenemos que ir multiplicando el 2 y el 3 por 1, por 2, por 3, etc. ¿Ya? Entonces tenemos que 2 por 1 son 2, 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6, 8, 10, así sucesivamente hasta el infinito. ¿Ya? Y tenemos también los múltiplos de 3. Ahora, tenemos que revisar cuáles múltiplos se repiten como múltiplos tanto de 2 como de 3. Por ejemplo, el 2 y el 4 son solamente múltiplos de 2, pero el 6, aquí tenemos el 6, es múltiplo de 2, pero también es múltiplo de 3. El 12 es múltiplo de 2, pero también es múltiplo de 3, y el 18 es múltiplo de 2, pero también es de 3. Entonces, podemos decir que entre estos dos conjuntos de múltiplos, los múltiplos comunes serían el 6, el 12 y el 18. Ahora, múltiplo común. Un múltiplo común es un número que es múltiplo a la vez de dos o más números, es decir, es un múltiplo común a esos números. Ya vimos que el 6, el 12 y el 18 son múltiplos comunes entre 2 y 3. Ahora, veamos, el mínimo común múltiplo es el número más pequeño de los múltiplos comunes. Si seguimos el ejemplo anterior y sabemos que los múltiplos comunes entre 2 y 3 son 6, 12 y 18, podemos decir entonces que el menor de ellos es el 6. Por lo tanto, decimos entonces que el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es, en este caso, el 6. Veamos otro ejemplo. Calculemos el mínimo común múltiplo entre 3, 4 y 6. Tenemos múltiplos de 3, serían el 3, el 6. Recuerden que multiplicamos 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3 serían 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, 3 por 8, 24, 3 por 9, 27, 3 por 10 serían 30, 3 por 11 serían 33, 3 por 12 serían 36, 3 por 13 serían 39, y esto entonces hasta el infinito. Los múltiplos de 4, tenemos 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3 son 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6 son 24, 4 por 7 son 28, 4 por 8 son 32, 4 por 9 son 36, 4 por 10 son 40, 4 por 11 son 44, y así hasta el infinito. Y los múltiplos de 6 son 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3 son 18, 6 por 4 son 24, 6 por 5 son 30, 6 por 6 son 36, 6 por 7 son 42, 6 por 8 son 48, 6 por 9 son 54, 6 por 10 son 60, 6 por 11, 66, hasta el infinito. Entonces, ahora vamos a ver cuáles se repiten. Tenemos el 3 no se repite, el 6 sí se repite, pero solamente en múltiplo de 3 y de 6. El 9 no nos sirve. El 12, fíjense que el 12 está como múltiplo de 3, como múltiplo de 4 y como múltiplo de 6. Después tenemos el 15, no nos sirve. 18 es solo múltiplo de 3 y de 6. El 21 no nos sirve. 24 aquí, 24 allá, 24 acá. Después tenemos, ¿cierto?, el 36, que se repite aquí, se repite acá y también se repite acá. Entonces, los múltiplos comunes
entre 3, 4 y 6 serían el 12, el 24 y el 36. Entonces decimos que el mínimo común múltiplo entre 3, 4 y 6 sería, de estos tres, el menor es el 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo sería 12. Veamos una segunda forma, un segundo método para calcular el mínimo común múltiplo. En este método, lo primero que hay que hacer es descomponer en factores primos cada número. Luego de eso, vamos a tener que elegir los factores comunes y no comunes. ¿Qué significa esto? Los números que se repiten y aquellos que no se repiten en cada una de las dos composiciones, elevados al mayor exponente siempre. Y por último, vamos a tener que multiplicar los factores elegidos. Veamos y calculemos el mínimo común múltiplo entre 8 y 12. Partimos por el factor primo más pequeño, que es el 2. Entonces, 8 dividido entre 2 son 4. 4 dividido entre 2 son 2. 2 dividido entre 2 es 1. Hasta aquí llegamos con la descomposición prima. Vamos con el 12. El 12 dividido en 2 es 6. El 6 dividido en 2 es 3. El 3 ya no puedo dividirlo por 2, por lo tanto paso al siguiente número primo, que es 3, y 3 dividido en 3 es 1. Nos queda el 8, va a ser igual a decir 2 por 2 por 2. Y esto lo podemos escribir como una potencia de base 2 y exponente 3. ¿Por qué? Porque recuerden que la base representa al número que se repite en la multiplicación, y el exponente, que es el numerito chiquitito que está arriba, va a indicar cuántas veces se repite en la multiplicación. El 12 va a ser 2 por 2 por 3. En este caso, podríamos decir que esto se escribe 2 al cuadrado multiplicado por 3. ¿Ya? ¿Por qué 2 y no 3? Porque el 2, ¿cierto? Aquí se repite solamente dos veces y el 3 se repite solamente una vez, por eso no se escribe ningún exponente. Entonces, tenemos que decir que vamos a elegir el factor que tiene mayor exponente. En este caso, tenemos 2 al cuadrado y tenemos 2 elevado a 3. Entonces, sería 2 elevado a 3 multiplicado por 3. Porque recuerden que son los factores comunes y no comunes. Y esto, si lo multiplicamos, nos quedaría 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 3 son 24. Entonces, mínimo común múltiplo entre 8 y 12 es 24. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo calculando el mínimo común múltiplo entre 10 y 4. Entonces, 10 entre 2 es 5. El 5 ya no lo puedo dividir entre 2. No lo puedo dividir entre 3. Me salto entonces al siguiente número primo, que es 5. 5 dividido en 5 es 1. Y vamos entonces al 4. 4 dividido entre 2 es 2. 2 dividido entre 2 es 1. Me queda entonces que 10 es igual a decir 2 multiplicado por 5. Y en el caso del 4 podemos decir que es 2 multiplicado por 2, que lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son los factores comunes y los factores no comunes de mayor exponente? Aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 2, pero este 2 está elevado al cuadrado. Por lo tanto, decimos 2 al cuadrado multiplicado por el 5, que también es un factor no común. Si lo resolvemos, nos quedaría 2 por 2 por 5. Y al resolverlo nos quedaría 2 por 2 son 4, 4 por 5 son 20. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 4 y 10 es 20. Espero haber aclarado algunas dudas. Recuerda que el mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos comunes entre dos o más números y es distinto de 0. Nos vemos en el próximo video, ¿cierto? Y recuerda buscar nuestro canal en YouTube como Educate
o también pueden ingresar a la página www.educate.cl. En la pestaña canal de YouTube puedes encontrar todos nuestros videos para poder aclarar todas tus dudas. Nos vemos.